Bienvenidos a este tercer material de apoyo del curso Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, asignatura 2095. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de investigación desde el enfoque cuantitativo. Y para empezar hay que recordar que las técnicas cuantitativas básicamente lo que interesa es la recolección de elementos cerrados, de elementos que sean muy concretos, que sean muy específicos y que planteen al sujeto que se está investigando de forma idéntica y homogénea. Estas técnicas cuantitativas son necesarias para tener una noción más grande, digamos, de la población de estudio, de modo que desde una muestra se pueda generalizar resultados y por ende entonces comprender un fenómeno de una manera más amplia. A nivel general existen diferentes técnicas, vamos a ver tres que no son las únicas, pero que son las que más se utilizan: las encuestas, la observación y la entrevista. Recuerden que la técnica es la visualización macro, la forma a través de la cual vamos a recolectar la información, pero no es el instrumento con el cual lo recolectamos, no es el medio por el cual lo recolectamos, no, es el procedimiento a través, la técnica es el procedimiento a través del cual entonces organizamos la recolección de información. La encuesta está basada en respuestas que ofrece una población específica sobre un determinado tema. Vamos a limitar las preguntas en un instrumento precodificado, precisamente porque técnica e instrumento no son lo mismo. Distingue hechos objetivos, actitudes y opiniones subjetivas. Ordena y clasifica las variables, que recuerden que las variables salen de los objetivos, y evita errores en las muestras, en el diseño de instrumento. ¿Por qué? Porque la encuesta es una técnica mucho más estandarizada y que sirve mucho más para la confiabilidad y la validez. La observación, por su parte, establece una relación concreta entre el investigador y el hecho, a través de los cuales se hace luego una síntesis de la misma. Para poder hacer una buena observación desde el enfoque cuantitativo implica que hay que hacer una codificación, de modo que se observan elementos muy concretos, muy específicos y que se puedan cuantificar. Observar es una aptitud que hay que desarrollar. Aprender a observar, desarrollar el sentido de la observación. No cualquier persona puede desarrollar una observación. Ahora, es más fácil hacerla desde el enfoque cuantitativo porque se precodifica el instrumento de manera cerrada. Y por último, la entrevista como técnica es el intercambio de opiniones, ideas, puntos de vista a través del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Para estos efectos puede ser estructurada, no estructurada o mixta. En el caso del enfoque cuantitativo, mayormente tiene que ser estructurada. Aquí tenemos un cuadro de resumen en el cual ustedes pueden ver. Entonces, si yo estoy trabajando con una técnica de observación, puedo tener puede ser una observación participante o no participante, y ustedes aquí tienen sugerencias de instrumentos: registro anecdótico, cuaderno de protocolo, diario de campo. Si es una observación no participante, puede ser guía de observación, lista de frecuencia, lista de chequeo de cotejo. Si es una encuesta, hay de diferentes tipos, igual acá si es una entrevista. Si es la técnica sociométrica, que son instrumentos ya precodificados o hechos por otras personas, etcétera. Sobre los instrumentos, si el investigador va a confeccionar un instrumento, tiene que tener un tipo de información clara para poderlo construir. Esta información clara depende de los objetivos, y de los objetivos, ¿por qué? Porque de ahí sale la variable que nosotros vamos a desarrollar. Por eso es que en el material anterior habíamos hablado del cuadro de operacionalización de variables, y en esta ocasión vamos a retomarlo al final de este material. La investigación entonces requiere siempre empezarle con algunos datos a nivel general, que son sociodemográficos, del sexo, la edad, la ocupación, que aunque muchas veces no son utilizados, sí nos sirven para poder hacer triangulación de la información, y por eso es que es importante también tenerla. Ahora, cuando ya tenemos claras las variables y vamos a empezar a hacer las preguntas, los reactivos de esas variables, quiero empezar como al revés para ver algunos errores más frecuentes. Por ejemplo, este que tenemos acá. ¿Por qué es un error? Vamos a leerlo. La docente realiza el planeamiento didáctico con base en la circular DM 331111. Bueno, es un error esta pregunta porque vean a quién va dirigida la pregunta: a estudiantes de sexto año. En este caso,
Los estudiantes no tienen noción ni qué es planeamiento didáctico, ni cuál es la circular tal, y por lo tanto, entonces no hay una clarificación del reactivo como tal. Otro error es, usted siempre ha estudiado aquí. Bueno, ¿qué es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Cuándo es aquí? De modo que entonces esto es un elemento que es un error, porque nos deja de manera general y vaga saber dónde es aquí. ¿Es un estudiante muy esforzado? Bueno, es que esta es una pregunta que cualquier estudiante de sexto año pues le va a decir que sí, porque es una pregunta que induce a generar ya una respuesta y por lo tanto entonces es inválida. ¿Tiene buena relación con el docente y director? En la más de las veces los estudiantes van a decir que sí. ¿Por qué? Porque son preguntas con juicios de valor. De modo que entonces no permiten ser neutrales y medir de manera concreta una variable. ¿Piensa usted que los docentes son responsables en su tarea? Si un estudiante está bravo con su docente, probablemente le va a decir que no. Pero a otros no les va a importar si el docente es responsable o no. De modo que entonces esta pregunta es vaga porque no me genera una información confiable. ¿Se siente usted mal cuando realiza tareas en la casa? Por supuesto que todos los estudiantes se van a sentir mal. Entonces vean que nuevamente es una pregunta subjetiva, no es una pregunta que me permite medir algo de manera concreta. ¿Cuál es el proceso que usted sigue para poder determinar la motivación que tiene cuando realiza trabajos extraclase en su hogar mediante el apoyo de los encargados de su familia, madre, padre, abuelos, hermanos u otro? Una pregunta demasiado larga en su formulación y puede tender a perder al estudiante, puede tender a que el estudiante se confunda y realmente no nos responda. Entonces, acá el error es básicamente que la pregunta es demasiado larga. Algunas recomendaciones, entonces, a partir de lo que vimos, hay que evitar preguntas vagas. Siempre hay que considerar la disyuntiva de construir preguntas con frases cortas o largas. A veces las largas son necesarias, pero tienden a confundir. Mi recomendación siempre son frases cortas. Hay que dar una escala muy amplia de posibles alternativas de respuesta. No siempre es solo sí o no. A veces funciona, pero no siempre. Hay que hacer preguntas innecesarias o injustificadas. A veces yo pregunto, de repente, ¿cuántos años tiene usted de servicio cuando trabajamos con docentes? Pero esa información realmente a veces no la vamos a usar para nada, entonces hay que valorar qué tan necesario puede ser elaborar preguntas que no vamos a utilizar. La adecuada extensión del instrumento. Instrumentos demasiado largos permiten que haya una confusión de parte del participante y no nos responda siempre con confiabilidad. En ese sentido, siempre es importante instrumentos cortos con preguntas muy puntuales que atiendan las variables. Cada pregunta debe construirse de manera tal que responda al nivel de información que posee el informante. Si yo estoy entrevistando, yo estoy encuestando, si yo estoy observando a niños, pues esos reactivos, esas preguntas deben ser para esa población. No puedo pretender preguntarle a un niño un cuestionario, una información que tal vez él no conozca. Hay que evitar las respuestas de sí o no como única alternativa, ya lo habíamos mencionado. Las preguntas tienen que ser definidas en tiempo y espacio. Cada pregunta debe limitarse a un asunto específico, un tema específico, una variable específica. Y es necesario evitar la formulación de preguntas que dirigen la respuesta, es decir, preguntas que induzcan, y por eso la redacción siempre tiene que ser muy neutral. Otros considerandos importantes, las preguntas cerradas tienen categorías alternativas que han sido delimitadas, es decir, variables específicas de un tema en específico. Las preguntas abiertas, en cambio, no tienen la posible respuesta determinada, sino que le solicitan al encuestado que la dé. Por ejemplo, cuando yo pregunto, de repente, ¿usted está de acuerdo con las decisiones tomadas en relación con la deserción escolar? Y entonces, mucho, poco, nada, y le pongo después un por qué. Cuando yo tengo ese por qué, que el participante, el informante me dé esa explicación, ahí ya esa es una pregunta abierta, ya es no se convierte en pregunta cerrada. Entonces, la diferencia nuevamente, preguntas cerradas, yo le doy una escala, sí, no, tal vez, siempre, casi siempre, nunca, cosas de ese tipo. Más adelante vamos a ver. Y las preguntas abiertas es cuando yo le doy la posibilidad al informante de que me dé mayores detalles. El orden de las preguntas que yo voy a colocar al inicio
son las que la persona informante siempre le va a dar más información. Si yo hago instrumentos muy largos y las preguntas más importantes las pongo en el medio, al final eso me tiende a nivel estadístico de generarme error. ¿Por qué? Porque las personas se cansan. Entonces, siempre las preguntas más importantes hay que colocarlas al inicio del instrumento. ¿Para qué? Para que la persona esté enfocada y nos pueda responder con mayor veracidad. Se recomienda ir de preguntas más generales a preguntas más específicas. Parece que a las personas les es más fácil leer preguntas específicas si ha tenido la opción de ubicarlas dentro de un contexto más general. Otros puntos importantes que tienen que tener los instrumentos que ustedes vayan a desarrollar es la confiabilidad. Y eso quiere decir básicamente el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce resultados similares. Una pregunta, entre más vaya teniendo respuestas similares, eso quiere decir que la persona la está entendiendo. Pero si todas las respuestas de ese instrumento son muy diferentes o la mayoría son muy diferentes, hay que considerar que probablemente las preguntas estaban con errores. Y validez es un concepto que se refiere al grado en que el instrumento realmente mide las variables. Eso quiere decir que si se relaciona de manera directa con esa variable, yo les invitaría a leer el libro. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de validez: de contenido, de criterio, de constructo y de experto. Mayormente las personas realizan validez de expertos. Puntos importantes a la hora de diseñar los instrumentos: dimensionar el tiempo y la complejidad. Los instrumentos no los podemos hacer de la noche a la mañana, no hay que improvisarlos. Hay que hacer el listado de todas las variables para saber cuáles preguntas del instrumento tienen relación con esas variables. Hay que operacionalizar por ende las variables, eso lo vimos en la presentación anterior. Si se cuenta con instrumentos previamente aplicados, es decir, que vamos a utilizar instrumentos que otras personas hicieron, hay que revisarlos y por supuesto adaptarlos al estudio que yo estoy utilizando, de modo que entonces sea más específico a mis variables. Y si yo voy a elaborar un instrumento completamente nuevo, pues hay que medir que corresponda a las variables de mi estudio. Eso pues ahí en términos generales. Partes de un instrumento: tres grandes partes: presentación y finalidad; segundo, el cuerpo de preguntas; y tercero, los agradecimientos. Las instrucciones entran dentro de la presentación y la finalidad. Aquí tenemos un ejemplo de las tres partes de un instrumento: la introducción, finalidad y las indicaciones, el logo de la institución, la identificación de la institución, las indicaciones generales de para qué es ese instrumento y luego las instrucciones. Posteriormente, el cuerpo de preguntas y un agradecimiento que puede ser muy sencillo. Algunos ejemplos: aquí tenemos un cuestionario, como ya ven, entonces, y la identificación, el objetivo del instrumento, las instrucciones, los reactivos o preguntas con escalas diferentes para que la persona pueda seleccionar. Un cuestionario, en este caso, es de tipo estructurado, es decir, la persona no responde más allá de lo que yo le doy en las opciones. Las escalas de Likert básicamente es cuando yo utilizo numeración para que la persona sienta una identificación en una escala donde indique cuánto se siente identificado en relación con la pregunta. Esa es una escala de Likert. La escala de Goodman es para externar su posición. En algunos casos se utilizan de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo o en desacuerdo, parcialmente de acuerdo. La sugerencia siempre es poner como unas tres alternativas de respuesta en la escala. La escala diferencial semántico, esa se utiliza con estudiantes o con personas que no tengan formación de lectura, con analfabetos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con niños que no saben leer, yo no puedo ponerlos con un cuestionario a que respondan las preguntas. Yo tengo que hacerles la pregunta dirigida, no autodirigida, sino dirigida, y decirles, ok, ¿qué tanto ustedes se relacionan con esta pregunta que les acabo de decir a través de la carita? Y decirles qué significan entonces las caritas. Puede ser cualquier tipo de representación gráfica, pero la diferencial semántico básicamente se basa en eso, en representaciones gráficas donde la persona investigadora lee las preguntas y las personas que son informantes marcan simplemente con una X, con un check, la relación que sienten con la identificación gráfica. Esta es la escala de diferencial semántico utilizada con niños o con personas que no saben leer. La escala de estimación básicamente es bueno, regular, malo, muy malo a partir de una pregunta. Y la lista de cotejo
u hoja de cotejo yo tengo la serie de reactivos, la serie de preguntas y tengo las columnas donde voy checando. Esta es muy utilizada en la técnica de observación. Cuando ya yo tengo entonces claro y definido mis instrumentos y elaborado mis instrumentos de acuerdo con las variables, pues voy con el procesamiento y el análisis. Pero para eso, primero vamos a empezar a ver, o a retomar, perdón, a ver qué es una variable. Y en nuestra cuarta entrega, que ya sería la última, vemos cómo se analizan las variables y la información. Recuerden que hay tres tipos de variables: conceptual, operacional e instrumental. Aquí tenemos un ejemplo. Yo tomo la variable siempre del objetivo específico. Recuerden que la variable es el tema de ese objetivo específico y van a existir tanta cantidad de variables como exista la misma cantidad de objetivos específicos. La definición conceptual es cómo yo entiendo esta variable, que recuerden que puedo tomar mi propia definición, es decir, yo como investigador la hago, la elaboro, o puedo tomar una definición hecha por otras personas. La defino de manera operacional, es decir, cuánto o cómo voy a medir la presencia de esta definición conceptual en los resultados que tenga, y yo siempre le recomiendo una escala similar a esta. Y por último, qué parte de los instrumentos, qué preguntas, qué reactivos de los instrumentos van a medir esa variable. Nuevamente el ejemplo que habíamos visto en la ocasión anterior, tenemos el campo del saber, el área temática, el tema y el problema. Recuerden que el objetivo general básicamente es muy similar al problema, y tenemos cuatro objetivos: identificar las estrategias de articulación, determinar indicadores de deserción, identificar características contextuales y lograr la participación de docentes. Yo eso los separo todos estos objetivos y a partir de mi objetivo entonces identifico la variable. Si estoy aquí hablando de estrategias de articulación implementadas por los docentes de sexto grado para la inserción, probablemente entonces mi variable tenga que ver con eso, con estrategias de articulación. Si aquí estoy hablando de determinar indicadores de deserción, mi tema principal aquí va a ser la deserción. Entonces, aquí la tarea que ustedes tienen nuevamente es retomar cuáles son sus variables, definirlas operacionalmente, definirlas conceptualmente y definirlas a manera instrumental, y posterior a eso, una vez que tienen esto, empezar a construir las preguntas según el instrumento que ustedes seleccionaron.